En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién escuchó bien, por favor? 6:18. Este año va a ser el año de la afinación de los oídos. Así que no voy a repetir. Este año digo la cita tan, el que escuchó, el que no, porque este año vamos a afinar. Pregúntele al vecino. Sí. Así que cuando yo vaya a la cita, la voy a hablar clarita. Si no escuchó, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino el rey David hasta Bahurín. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Aleluya. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de su hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mis hijos han salido de mis extrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por maldición de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy en esta hora, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres eterno. Nos has dado el privilegio de conocer este camino precioso. Te doy muchas gracias, Señor. Yo, mi alma te alaba y te bendice. Te ruego, Señor amado, que tú tomes el control. Gracias por este año 2016. Te agradecemos por el año 2015 que nos enseñaste, Señor, que nos has dado la victoria porque estamos con vida y seguimos guardando tu palabra y seguiremos guardándola, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres eterno, eres grande en poder y en misericordia. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta noche se llama la nobleza de un hombre de Dios. La nobleza de un hombre de Dios. Quiero compartir este tema con ustedes
Porque en la vida a uno se le presentan situaciones adversas. De manera que cuando esas cosas se presentan, y se presentan cuando estamos afligidos, cuando tenemos una dificultad, es donde se conoce la nobleza y la nobleza de la mujer y del hombre de Dios. ¿Sabe? A veces uno está en reposo, está en calma. De manera que cualquier cosa que le digan a uno, será fácil para uno saberla sobrellevar. Será fácil para uno tolerarla. No así cuando uno tiene dificultad, cuando uno tiene problemas y alguien se levanta a tratar de avergonzarlo, de ridiculizarlo. Es una situación donde se prueba la verdadera nobleza de una mujer o un hombre de Dios. David, el rey que había recibido 3 unciones, había comenzado su reinado en una población muy pequeña al sur de Jerusalén. David había sido un hombre que había sido llamado detrás del rebaño, de las ovejas. Salió su nombre a relucir cuando mata a aquel famoso hombre gigante llamado Goliat. Pero en la vida, uno lo que más tiene que aprender es a obedecer la palabra de Dios. Y a vivirla y a guardarla, porque Dios está presto a corregir y a disciplinar sin importar el rango, el estatus que tengan sus hijas, que tengan sus hijos. Porque si son ministros, son reyes y sacerdotes, pero si necesitan la corrección, Dios hará lo necesario, pero Él tiene que hacerlo, porque esa es una de su justicia que establece su palabra, que a sus hijos Él los disciplinará. Salomón en este instante estaba en una total depresión y tristeza. Iba huyendo, saliendo de Jerusalén, porque su hijo llamado Absalón quería el reino. Y había subido en caballo y se hizo correr de caballos y anunciar de que era el rey. Ya tenía sus consejeros, entre ellos Ahitofel, un amigo muy cercano, consejero de David, estaba de parte de él. Y muchos se habían ido tras Absalón. ¿Sabe? Que la gente debe aprender a mirar quién es su pastor, quién es su pastora. En la iglesia la gente debe de estar muy pendiente de quienes están creciendo en el temor y la palabra de Dios. Hubieron gentes que se fueron con Absalón. Y esto también lo permitió Dios. Y qué desgracia es cuando nosotros nos vamos tras de quien Dios no le va a dar la victoria. Qué triste y da pesar que la gente se vaya tras a quien Dios no le va a dar la victoria y lo va a llevar a la muerte. Cabe decir que aunque el tema que estoy tratando es la nobleza de un hombre de Dios, hago este paréntesis para resaltar que en la iglesia se debe mirar a quien Dios usa. ¿Quiénes son los que son claros para ver la visión que Dios tiene a través de sus pastores? David era un rey al que Dios lo había levantado con grandeza, con majestuosidad. Pero David había comenzado a cometer unos errores. Uno de los primeros errores que comete es cuando en el capítulo 11 mira a Betsabé y pone sus ojos en ella. Mata a Urías convirtiéndose en un asesino y cae en adulterio con Betsabé. Dios le da una sentencia y allí comienza a desboronarse el ministerio y la vida espiritual de un hombre que Dios lo levantó con poder y gloria. Porque uno tiene que obedecer la palabra de Dios. En este capítulo del que he leído, triste, pero David estaba huyendo de su propio hijo.
de Absalón, porque Absalón quería su cabeza. Absalón, que tenía un espíritu terrible, tenía un espíritu de ansias de poder. Y sabe que así sale muchas veces la gente en la iglesia, que tiene ansia de poder. Y no importa lo que pase, pero quiere tumbar la cabeza del pastor, la cabeza de la pastora, para poder llegar a ocupar los cargos. Este espíritu de Absalón es terrible en las iglesias. Y el espíritu de Absalón es un espíritu asolapado, un espíritu que en el momento inoportuno dará la puñalada a espalda y se convertirá en un traidor declarado. Y ese espíritu de Absalón ha llegado a muchas iglesias hasta el día de hoy. Absalón le había tratado de matar a su propio padre, se hizo de gente y aprovechó que era hijo de un rey para matar a su propio padre. Saliendo de la ciudad, David huía. Pero todos estos acontecimientos que le estaban suscitando y estaban pasando en la vida de David era la consecuencia de no haber tomado correctivos. Porque cuando nuestros hijos hacen lo malo, hay que corregirlo, hay que hacerles corregir, hay que hacerles ver el error, hay que tomar los correctivos necesarios. Santo es el Señor. Pero una consecuencia porque Absalón había matado a su hermano Amnón, el mayor de los hijos de David. La Biblia dice que Amnón se hizo el enfermo y había violado a Tamar, su propia hermana. Y dice la Biblia que eso le correspondía la muerte. Dice la Biblia que cuando pasó un tiempo Absalón tenía que morir, pero después de un tiempo volvió a la casa y se hizo ver de su padre. Y dice el 14:33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino el rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Tremendo error. Porque esa es la circunstancia en la que muchas veces nos convertimos nosotros los padres, que acolitamos la sinvergüenzura de nuestros hijos. Y muchas veces Dios permitirá que ese hijo al que nosotros le acolitamos, le patrocinamos sinvergüenzura, se levante contra nosotros por no tomar los correctivos. Absalón era un Adonis. Absalón era un hombre muy simpático, bien presentado. Todos los años en diciembre vendía su pelo y tenía más de 2 libras de pelo que le volvían los salones de belleza, y no sé si en ese tiempo había, pues era un hombre bien presentado. Y Absalón era un pequeño de este hombre llamado David. Ahora en el 16 lo corretea y está a punto de matarlo. Cuando en el 15 se levanta contra su propio padre, sale huyendo, y cuando sale huyendo, yendo al monte, se levanta otro hombre llamado Simei. Y allí comienza la gran tristeza y la depresión de este hombre, que no aprendió a tomar los correctivos en los hijos. Cuando alguien es autoridad, tiene que aprender a usar la autoridad que Dios le ha delegado. Cuando a mí me toca usar la autoridad y no le hago, Dios me va a demandar a mí, porque Dios a mí me corresponde usarla en el momento oportuno, usarla de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como me guíe Dios, de acuerdo a como me guíe el Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer valer la autoridad que Dios me ha delegado. Por eso Dios nos ha puesto como papá, como presidente, como rey, como alcalde, como gobernadores. Pero el día que estas personas que son autoridad no le hagan lo que le corresponde hacer, tendrá juicio de Dios y traerá grandes consecuencias sobre su vida. Gloria al Señor. Así no lo quiera mirar de esa manera, pero el que está puesto en autoridad le corresponde hacer uso de la autoridad cuando le toque. David, huyendo de su propio hijo, enemistado con la casa de Saúl,
Porque la casa de Saúl nunca aceptó a David como rey, salvo después que hubieron muchos enfrentamientos con la casa de Saúl. Quedó este varón que se llama Shimei, hijo de Gera, dice que salió maldiciendo. Este hombre dice que era de la familia de Saúl, de la tribu de Benjamín. No pudo este hombre ofender en mayor grandeza más que otro como lo hizo. Dice que este hombre salió maldiciendo al rey. Imagínense, maldiciendo al rey. Eso merecía la muerte. En ese tiempo merecía la muerte. Y no contento con esto, lo estaba haciendo y desafiando con los más grandes asesinos con los que andaba David, los hijos de Sarbia, cual era uno de los criminales más grandes que tenía David como comandante de las fuerzas militares. No le escapaba una. David era un hombre con amor y sentimientos, pero los hijos de Sarbia eran hombres violentos que cumplían lo que su patrón le decía. Por eso ellos se molestaron. Incluso cuando a mí me pasa algo, yo tengo que saber de usar la autoridad. Y aunque aquí vemos que no usa bien la autoridad con el salón, aquí se reivindica Saúl y David muestra su nobleza. Porque estos hombres valientes, porque David tuvo 30 hombres valientes, y entre ellos estaban estos muchachos hijos de Sarbia. Y Shimei decía maldiciéndole: fuera hombre sanguinario y perverso. Eran palabras de alto calibre delante de los que estaban allí. Fuera hombre sanguinario y perverso. Le estaba diciendo David: tú eres un criminal, asesino, derramador de sangre. Y le decía: fuera hombre sanguinario. Jehová te ha pagado, te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl. Este hombre tenía un odio y un resentimiento que no le podía impedir decir estas palabras. Dice: en lugar del cual ha reinado Jehová y ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Vete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Una realidad, lo que le estaba diciendo. Lo que no estaba entendiendo Shimei era que Dios le había dado el reinado. Y hay cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Yo conocí un pastor al que él siempre quiso tener cargos y nunca Dios se lo permitió. Siempre estaba bajo autoridad de alguien que sabía menos que él. Pero ahora le llegó el momento. Y así pasa. David era un rey que Dios lo había puesto y que nadie podía cuestionar su reinado porque era de Dios. Pero Shimei merecía morir por esta ofensa. De verdad que merecía la muerte. Sin embargo, cuando aquellos hombres corpulentos, que eran fuertes y grandes gladiadores de guerra, se acercaron: dame la orden, ¿por qué maldice este perro muerto el rey? Déjame y le quitaré la cabeza. Aquí expresa la nobleza de este rey, la parte de él, la parte del control en el momento que actúa contra nosotros, es donde hay que tener templanza. ¿Sabe que David venía amargado? David venía triste, venía huyendo. No podía entenderlo, no podía comprenderlo. Es más, cuando Juan mata a Absalón, le entierra unos dardos en su corazón y allí asesina a Absalón.
porque su pelo que iba en su mula quedó enredado en una encina o en un bejuco con puyas. Y allí ese cabello que servía para bendición se convirtió en su muerte, porque la mula pasó por debajo y él le quedó enganchado, y allí fue la muerte de Absalón. Y si usted lee el pasaje más adelante, ve la angustia. Ay, Absalón, hijo mío, cómo llora. A pesar de que este muchacho le había causado daño. Ya hay cosas que uno no analiza, que uno no piensa. Por eso la Biblia dice en Primera de Corintios, el capítulo 10, comienza a decir que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento o que fueron antes de nosotros nos debe servir. Por ejemplo, David, alguien que ha intentado contra su propia vida, alguien que merecía la muerte, ahora lo llora. Y sabe, hay hijos que han matado a sus padres, a su mamá, se han convertido en parricidas, en matricidas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los padres le han tolerado hasta el cansancio y Dios permite que esto ocurra. Mire, vimos un caso en México, en Laura, creo que se llama ese programa. Y allí aquel hombre, el programa se llama Caso Cerrado. Y allí una mujer llegó a hacer unos descargos contra su hijo. Más de 40 años y un holgazán mantenido, pipón, panzón. Allí lo tenía mantenido a este holgazán. Y después de lleva y trae, un día que jala entre los auditorios y el debate que había también de la abogada que está ahí enfrente, que define y cerraba los casos. La abogada de Caso Cerrado condenó a esta familia a mantener de por vida a su hijo holgazán. Porque hay padres que son cómplices y sinvergüenza de las cosas que hacen sus hijos. Tuvo que salir Juan a decirle a David y a regañarlo, decirle: si fueras tú el muerto o si fuéramos nosotros los muertos, estarías contento con tu hijo que quiso asesinarte. No eres el rey y ahora pida disculpas al pueblo que te respaldó, al pueblo que te cuidó. Y David le tocó hacerlo porque se dio cuenta que estaba equivocado. Uno tiene que aceptar cuando uno se equivoca. Ahí nuevamente se ve la nobleza de este rey. Pero en esta respuesta que aquí da, me sorprende. Porque cuando alguien se levanta contra nosotros, y ojalá Dios nos dé la fortaleza para saber actuar. Este hombre dijo esta palabra: he aquí mi hijo ha salido de mis extrañas, en el 11. Acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín, porque era de la tribu de Saúl, donde estaba Saúl. Dejarle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Mire, qué nobleza tan tremenda. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y cansados allí. Eso es tener templanza. Eso es tener nobleza. Eso es aprender a soportar cuando a uno se le presenta la aflicción. Aflicción sobre aflicción. Adversidad sobre adversidad. David, dice la Biblia, que vuelve triunfante después de la muerte de su hijo, entra a Jerusalén. Y ustedes ven ya su historia cuando en Primera de Reyes entrega su reinado a su hijo llamado Salomón. La nobleza de uno se prepara para el momento que tenga que tomar los correctivos. Y para este caso le tocaba tomar los correctivos con su hijo, pero también supo en medio de la aflicción cómo responder. Porque cuando uno se equivoca, uno también tiene que aprender a asumir las consecuencias del desprecio, del desagrado que los demás le produzcan.
Porque a veces uno se equivoca y entonces espera que los demás le adulen, que los demás le ensalcen, que los demás lo pongan en un trono no mereciendo. Entonces Dios lo que podía permitir de bendición para mi vida, lo convierte ahora en una maldición por causa de no tomar los correctivos. Pero cuando llegue ese momento, ojalá tengamos la nobleza que tuvo David para decir que si él lo maldecía era porque Dios se lo permitía y que a través de esa maldición tal vez sería consolado. Pongamos